Una familia que empieza clamándole a Dios y pidiéndole a Dios que sea que lo guíe en todas las sendas y en todos sus caminos, después se olvidan de Dios por un instante. Cuando uno se olvida de Dios por un instante, cuando descuidamos la presencia de Dios por un instante, por eso Pablo, el mismo Señor Jesucristo, dijo: orad los unos por los otros. Porque si yo me canso de orar, entonces sé que mi hermana o mi hermano está orando por mí. Entonces no descuidamos la oración por un instante. Pero ¿cómo se titula la enseñanza de hoy, hermanos? ¿Qué dice? Una familia en la senda. ¿Qué dice la palabra? Dice: la familia en una senda espiritualmente mala. ¿Cuántas familias cristianas están viviendo momentos malos en estos momentos? Pero yo pregunto, ¿eso es consecuencia de una prueba de parte de Dios o eso es consecuencia del pecado? Sí, Señor. Por eso uno escucha a muchos hermanos y lo escucha, a veces uno mismo también dice: es que yo soy cristiano, es que yo leo la Biblia, es que yo hago tal cosa. Pero no fue cualquier hombre, fue un gran hombre de Dios, fue un hombre esforzado y valiente, pero muchas veces por la preferencia de los padres hacia los hijos y no hacia Dios, se pierde la dirección y se pierde la bendición, no solamente para su hijo, sino para su propia vida y también para toda su familia. Porque desafortunadamente estamos rodeados de muchas adversidades, estamos rodeados de muchos contratiempos y de malas influencias, y a veces esa mala influencia o ese dardo del enemigo anida o sucumbe, y ahí es donde caen los siervos de Dios. Muchos siervos de Dios han caído, muchos cristianos. Por eso la palabra de Dios dice que el que cree estar firme, miren que no caiga. ¿Cómo hacemos para no caer, hermanos? Cuando permanecemos en la verdad. Cuando permanecemos en la verdad. Esos 5 minutos, esos 10 minuticos, dice: ay, yo voy a descansar, voy a relajarme, voy a hacer tal cosa, voy a ver tal cosa. Esos 10 minuticos pueden acabar con la vida de un creyente. Porque la palabra de Dios nos enseña, y la palabra de Dios siempre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Nada menos y nada más que el hijo de Abraham, Isaac. Pasó momentos muy difíciles. Pero ¿qué pasó con la vida cuando Isaac, Abraham podía tener hijos? ¿Con Sara? ¿Con Sarai? ¿Con Sarai? No, no podía tener hijos. Pero ellos anhelaban en su corazón ¿qué? Tener hijos. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? ¿Clamaron a quién? A Dios. Clamaron a Dios, y Dios ¿qué hizo? Les dio la respuesta. ¿A los cuántos años le dio la respuesta? A Sara y Abraham, ¿a los cuántos años? 99 y 90 años. De una edad muy avanzada. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham se rió. Y cuando le habló a Sara, se rió también. ¿Y por qué se rieron?
¿Estaban qué? ¿Estaban ya de edad muy avanzada? O en la palabra de hoy, muy viejos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos preciosos, nos tenemos que dar cuenta. Es el capítulo 27 de Génesis. Y el capítulo 27 de Génesis muestra toda la familia entera, no unos, sino toda la familia entera espiritualmente mal. ¿Y quién podía pensar de Isaac? Como quién podía pensar de Noé, como quién podía pensar de Moisés, como quién podía pensar, ¿no es cierto, hermanos? Pero eso Dios lo permite para que ustedes y yo hoy aprendamos que no nos creamos tan firmes ni tan seguros, sino que perseveremos, ¿cierto?, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento, que es la corona de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, en su segunda venida. Entonces, ¿qué trajo el estar mal espiritualmente? Sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, ¿qué trae a un hogar? Trae división, trae fracasos, trae tristeza, trae llanto, dolor y mucha enfermedad. Eso es lo que sucede. Porque como dicen que es que la familia cuando se vuelve cristiano ya la familia vive color de rosa. Y no, señor. Es cuando empieza el trabajo más arduo aquí sobre la tierra. Cuando Dios nos encuentra y nos rescata del hoyo cenagoso y del pozo de la desesperación. Todos son resultados de una división, de una vida carnal, de una vida apartada de Dios, de una vida cuando nos olvidamos de Dios. Cuando uno se olvida de Dios por un instante, el dardo del enemigo aprovecha y hace fiestas. Por eso tenemos que permanecer, tenemos que perseverar los unos a los otros, llamándonos, estándoles en coinonía, orando los unos por los otros. ¿Qué dice Génesis 25, 28? Génesis 25, 28. ¿Qué dice? Y amó Isaac a Esaú. Miren cómo empieza ya a haber una división en la familia por causa de los privilegios de los padres hacia un hijo, hacia otro, antes que Dios. Un hogar no puede recibir una bendición cuando tu vida, tu corazón y todo lo que tienes son para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, y en el último lugar, Dios. Ahí Dios no bendice ese hogar. Y dice en el versículo 28, dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mira la división que empieza. Isaac, ¿a quién prefería? A Esaú. Isaac prefería a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Miren cómo nosotros, bíblicamente, cuántas veces hemos pasado por Génesis 27 y no hemos discernido, no hemos dado cuenta cómo Dios quiere hablar a la iglesia, cómo Dios quiere hablarte a ti y me quiere hablar a mí. Hermanos, pero es importante de que nos ajustemos los cinturones. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está mi hogar? Delante de los ojos de Dios. Dice, número 1, un padre en decadencia. Isaac, un hombre llamado, escogido por Dios. Dios le guardó la vida a Isaac cuando Abraham levantó su daga, ¿no es cierto? El Señor que le dijo: Abraham, Abraham. Le guardó la vida porque Isaac era un hombre, un hijo, era un hombre de bendición, era para bendecir a toda la tierra. Pero mire, cuando supera
lo carnal, lo emocional, a la gloria de Dios. Porque puede hacer, se puede hacer. Acuérdense lo que pasó con David, que superó lo carnal cuando se para en la azotea y mira a Betsabé y dice: ¿quién es ella? Traédmela. Se dejó ganar por el sentimiento, por el deseo, por el adulterio. Se dejó ganar David. ¿Qué pasó con Saúl? También se dejó ganar. ¿Qué pasó con Sansón? También se dejó ganar. Por eso dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Importante, iglesia. Un padre en decadencia, capítulo 27, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. ¿A quién llamó Isaac? ¿A quién llamó? Su hijo mayor. A Esaú, a su hijo preferido. A su hijo preferido. Al que él amaba. ¿Llamó a Rebeca? ¿Llamó a Jacob? No. A su hijo mayor. Miren cómo es la cabeza del hogar, cómo empieza a dividir el hogar. ¿Y cómo le hace mal? Versículo número 2. Y le dijo, y él dijo: he aquí, ya soy ¿qué? Empieza la justificación carnal. Porque Dios no le había dicho eso, porque Dios no le había puesto en su corazón, sino que él por sus propias fuerzas, él por estar en lo que no debe estar. Entonces Isaac dice: yo ya estoy ¿qué? Viejo. Y dice, y le dijo: hijo mío, ya soy viejo, no sea el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que ¿qué? Que muera, mis hermanos. ¿Cuántas veces has tenido tú problemas con tu esposa y tu esposo por decir: ay, apoyémoslo, ayudémoslo? ¿Cuántas veces lo has tenido? Cuando tus hijos no están bien, no caminan bien, cuando las cosas salen mal, entonces dice: si ve, usted fue la que me dijo, usted fue el que me dijo. Si usted no hubiera dicho, yo no hubiera hecho tal cosa. O cualquier parecido es pura coincidencia. Isaac en hebreo es la palabra yiz, que significa ríe o risa. ¿Qué dice Génesis 17:17? Génesis 17:17. Ahí atrásito. 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué? Y se rió. ¿Y se qué? Y se rió. Y dijo en su corazón: ah, hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? ¿Cuál fue la actitud de Abraham? ¿Se rió? ¿Se rió? Entonces, Isaac, ¿qué significa? ¿Risa? ¿O reír? Y también Sara, ¿qué hizo cuando recibe la noticia? ¿Qué hizo Sara? Se rió también. También se rió. Pero ¿quién no se va a reír cuando le dicen que casi a los 100 años va a tener un hijo y a los 90
años tenía Isaac? Tenía 137 años Isaac. ¿Y cómo se sentía Isaac? Ya se sentía viejo. ¿Y cómo actuó Isaac? Como si se fuera a morir pronto. Ay, yo siento que me voy a morir, venga para acá. Él sentía que se iba a morir. Yo siento que me voy a morir. Él sentía que se iba a morir. Pero eran sus sentimientos. Los sentimientos de Isaac predominaron más que la guía de Dios. Dijo, siento que me voy a morir. Pero mire lo que dice Génesis 35, 28. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Génesis 35, 28 hay el antiguo. ¿Qué dice? Y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Cuántos fueron los días de Isaac? 180 años. ¿Y cuántos tenía? 137, o sea, ¿cuánto le faltaban? Faltaban 43 años. Eso que cuando uno como cristiano dice es que yo siento que el Señor tal cosa, no, es que yo no siento. Lo de Dios no es para sentirlo, lo de Dios es para ¿qué? Para vivirlo. Por eso dijo Adán, yo siento que me voy a morir, yo siento que estoy viejo y yo siento que ya no puedo ver. Todo yo siento. Gloria a ti, Señor. El afán que tenía Isaac era de darle la bendición a Esaú, a su hijo ¿qué? Amado. Ese era el afán, porque era un afán carnal, pero no era la voluntad de Dios, hermanos. No era la voluntad de Dios todavía. Que tú le digas a tu hijo, ya estás listo, hijo, ya tú eres un duro, tú eres... Tenga cuidado cuando usted ensalza tanto a sus hijos. Cuando un padre de familia ensalza tanto a sus hijos, lo está llevando al despeñadero. Y cuando lo maltrata tanto, lo está llevando al despeñadero. Hay que ser ¿qué? Equilibrados. ¿Cómo es que decían los papitos de antes? En una mano ¿qué? El pan, y en el otro la varita. Pero en el papito que en una mano solo está el pan y no está la vara, el papito lleva a su hijo al despeñadero. El pan va acompañado de la varita, porque si no el Señor te hubiera dicho, corrige a tu hijo en su camino, en la niñez, para que no se avergüence en su vejez. Por eso dice. Pero el afán de Isaac era bendecir a su hijo, porque ese no era que él se sintiera viejo, era que él quería bendecir a su hijo en una forma carnal, pero no estaba haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios, mis hermanos. ¿Qué dice el versículo 25-23? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿qué? Al menor. Se le olvidó la promesa de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 23? Ajá. 2 naciones. Ajá. Sí. Amén, hermanos. Se le olvidó la promesa. La promesa que el mayor debía servir ¿a quién? Al menor. ¿Y qué quería hacer Isaac? ¿Cambiar qué? ¿Los planes de quién? De Dios. Se le olvidó.
¿Por qué se le olvida en un momento de angustia o un momento de felicidad? ¿Por qué se le olvida al cristiano la promesa que Dios le dio? ¿Por qué? Porque mezclamos los sentimientos con lo espiritual. ¿Y gana qué? Los sentimientos. ¿Qué pasó con Isaac? Dios le había dicho, dice, y el mayor servirá ¿qué? Al menor. O sea, ¿quién tenía que decir primero? Pero es el creer nosotros. Cuando hay dos hijos en la casa, es que él es más inteligente que ella, o ella es más inteligente. Nunca diga delante de sus hijos que él es un chacho. Nunca. Porque éramos más chachos nosotros en esa época. Que no había internet, no había profesor Google, no había profesor, ¿cierto? Profesor YouTube, no había ningún tipo de esos profesores. Nosotros sí éramos unos duros, ¿cierto? En ese tiempo no había abacos, en ese tiempo eran las albergas, las lentejas y los frijoles. Con eso eran los abacos que contábamos, hermano. Eran los duros, hermano. Y ahora, porque el niño dice 1, 2, 3, dice, uy, mire, es un superdotado. No diga eso, no diga eso. Por eso es que los chicos salen de la casa volando. O sea, caminan y miran por el hombro y le hacen mala cara y no le hacen caso a sus padres. Por eso. ¿Ah? Porque se quejan los muchachos. Mamá, es que eso no se hace así. ¿Qué te pasa? O sea, como quien dice. ¿Me entiendes? Escúchalo bien, mis hermanos. A Isaac se le olvidó la promesa de Dios. A Isaac se le olvidó, como a muchos cristianos hoy por hoy, se les olvida lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que está haciendo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Qué estaba tratando de hacer Isaac? Cambiar los planes de Dios. ¿Qué estaba tratando Pedro de hacer cuando le dijo al Señor que no le lavaría los pies? ¿Cuántas veces tú o yo no hemos tratado de cambiar los planes de Dios, hermano? ¿Cuántas veces el Señor nos dice hagamos tal cosa y nosotros decimos no? Es que no me parece lo que el pastor dijo. Entonces tratamos de persuadir al hermano y decir, oiga, no, es que a mí no me parece que está bien hecho así, ¿por qué no lo hacemos así? Eso es lo que estaba Isaac haciendo, tratando de cambiar ¿qué? Los planes de ¿quién? De Dios. Miren cómo Isaac, mis hermanos, escúchalo bien, miren cómo Isaac trata, ¿cierto? Isaac mete todos sus sentidos, ¿sí? Los involucra en una decisión tan delicada como esa. Mira lo que dicen los versículos 23 al 27, mis hermanos. Mira lo que dice, no, ahí no está, aquí no está. Versículos 23 al 27 de Isaías 27. ¿Qué dice? Y no le conoció porque sus manos eran ¿qué? Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le dijo. Y dijo, ¿eres tú, hijo mío? ¿Eres tú, hijo de Saúl? Le pregunta. Dice, y Jacob respondió, yo soy. Porque Isaac ¿por qué? ¿Por qué lo engañó Jacob? Porque Isaac estaba dejándose conducir por los sentimientos. Y no se estaba dejando guiar por Dios, sino era que se estaba dejando guiar era por los sentimientos. Versículo 25 dice, dijo también, Génesis 27, 23, Génesis 27 del 23 al 27. Vamos en el versículo 25. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Número 1, dice acércate, lo quiere tocar. Número 2, dice teme de lo que. Entonces, ¿qué quiere? Comer. Solo apetitos carnales.
¿Se entiende? ¿Sí comprenden, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo es que muchas veces tomamos decisiones por nuestros sentimientos y no le estamos permitiendo a Dios que nos guíe? Mira lo que hace. Primero dice, y en el 23 dice, y no le conoció porque sus manos eran ¿qué? Vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. El 23. Como Isaac no podía ver, empezó primero ¿a qué? A palparlo, ¿no es cierto? Empieza a tocar. En el versículo número 25 dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. ¿Y qué dice? Y Jacob le acercó a Isaac, comió y le trajo también vino y bebió. Primero palpa, segundo come, tercero bebe. ¿Todo para qué? Para la carne. Versículo 26. Y le dijo a Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y el 27, y Jacob se acercó y le besó y olió. Ahora, primero palpa, segundo come, tercero bebe y cuarto huele. Todo dejado, todo eran emociones, eran sentimientos, era la carne, era lo que estaba, y eso es lo que muchos cristianos, para yo no ver, no creer, es que yo no estoy viendo la mano de Dios, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Me imagino que Esaú, como era un hombre de campo, trabajador, no sé qué marca de desodorante usaría, ¿cierto? Pero las ropas estaban penetradas y me imagino que, ay sí, eso es marca Gillette. Sí, se dejó llevar todo por emociones. Estamos queriendo ver, palpar, comer y beber. Número 1, palpó. Número 2, comió. Número 3, bebió. Y número 4, olió. Qué error tan grande, ¿no, hermanos? Cómo se mezcla lo espiritual con lo sentimental y al final gana ¿qué? Lo sentimental, mis hermanos. Que no debería ser así, mis hermanos. Para Isaac, ¿sabe qué era lo más importante? Para Isaac lo más importante era en ese momento alimentar su cuerpo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es para muchos cristianos hoy por hoy? Que Dios le dé comida, bebida, que Dios le dé cosas y todo eso para vivir bien aquí en la tierra, o sea, para alimentar su cuerpo, que hacer la voluntad de Dios. Porque esa es la cultura de la famosa iglesia liberal de hoy. Una vez Isaac se montó sobre el altar, mis hermanos, y estaba dispuesto a morir por el Señor, ¿no es cierto, hermanos? Qué cambio tan tremendo, ¿no es cierto? Miren un padre de familia, escúchenlo, papitos. Miren un padre de familia cuando toma malas decisiones, cuando se deja llevar por la mentira, por la soberbia, por la arrogancia. Miren dónde está llevando a su propia familia. Número 2, una madre dudosa. 1, un padre de decadencia. Número 2, una madre dudosa.
Una madre que duda es un fracaso tremendo para sus hijos y para su esposo y su familia. Porque la duda no es de Dios. La duda no es de Dios. Vamos del versículo número 5 al 13. Capítulo 27, versículos número 5 al 13. Y Rebeca estaba oyendo. Cuando Isaac le estaba diciendo a Esaú lo que quería, cómo se sentía, ¿cierto? ¿Y qué tenía que hacer? Rebeca, me imagino que estaba ahí al borde de la puerta, ¿no es cierto? Y dice la Biblia, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ella duda, porque cuando Dios le da la promesa a Isaac que el mayor servirá al menor, también le habló a él. Se olvida. Y miren cómo entra un conflicto terrible en una familia. Empieza y se divide totalmente una familia. Viven en la misma casa, viven en el mismo techo, pero están ¿qué? Totalmente divididos. Porque el uno le cree más a la televisión, el otro le cree más al internet, el otro le cree más a la cocina, el otro le cree más a dormir, y por ahí si acaso uno a medio hogar. Versículo 9 que dice: ahora pues, dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. ¿Cómo era Jacob? Mírese sus brazos, hermano. Lampiño. ¿Eh? Era lampiño. ¿Y cómo era Esaú? Velludo. Velludo, ¿no es cierto? Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mira que Jacob, en medio de todo, Jacob trata de decirle: mamá, pero mamá, ¿usted no se han dado cuenta, mamita? ¿Quieres? Dijo: ya no quiere, no le insista, ya digo no quiere. Pero coma, pero haga, póngaselo, tráigaselo. Ay, mijito, yo le compré esto a ver si le gusta. Qué tristeza que los padres hayan perdido tanto la autoridad con sus hijos. Es que yo no le digo nada porque se pone bravo o se pone brava. Versículo número 13 dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Miren hasta dónde no llega una persona cuando está apartada de Dios. Mire a dónde llega una persona cuando está, dice: prefiero, si sea tu maldición, si va a ser para maldición tu vida, que sea sobre mí. Increíble cómo se enceguece, cómo la carne, cómo los sentimientos anulan el poder de Dios en la vida de un cristiano. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Eso se llama consentir ¿qué? El pecado. Se llama consentir el pecado. En los primeros 20 años de la vida de Isaac y Rebeca era una mujer ¿qué? Estéril. Ella no podía tener hijos.
¿Y qué hacían ellos los dos? ¿Clamar a quién? Y Dios los bendice. ¿Y qué pasa? Dios le había dicho a Rebeca, escúchenlo bien, Dios le había dicho a Rebeca que Jacob recibiría la bendición. Se lo había dicho. ¿Y qué le pasó? Se le olvidó. ¿Y qué le pasó a Isaac? Que dijo que el menor serviría al mayor. ¿Y qué le pasó a Isaac? Se le olvidó. ¿Y qué le pasan a muchos cristianos en el tiempo de hoy? Pero Rebeca se propuso montar un complot contra Esaú para dejarlo ¿qué? Por fuera. Se lo propuso, lo montó la película, montó el engaño. ¿Y lo qué? Lo consiguió. Rebeca, en vez de acudir a Dios en oración como lo hacía antes, acudió a sus propios ¿qué? Deseos ¿qué? Carnales. Iglesia, más ayuno, más oración, más intercesión y más estar en la presencia de Dios. Porque puede haber una Rebeca en tu casa, puede haber un Isaac en tu casa, puede haber un Jacob en tu casa, puede haber un Esaú en tu casa. Aleluya. ¿Qué hace Rebeca? Depende de sus propios planes carnales. Y en el futuro, Jacob que hereda lo que Rebeca sembró. En el futuro, Jacob ¿qué hace? Que Jacob que hereda exactamente lo mismo. Engaño, trampa y mentira. ¿Y qué hacen con él? Lo mismo. Lo mismo hicieron ¿con quién? Con Jacob. Versículo 43 de Génesis 27, 43 y 45, ¿qué dice? ¿Qué le dice Rebeca? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Pasaron aproximadamente 20 años y Rebeca nunca volvió a ver a su hijo Jacob. Se quedó con la esperanza y la ilusión. Dijo: un día volverás cuando se aplaque la ira de su hermano. Pero nunca más volvió a ver a quién, al hijo que ella amaba. Las malas decisiones que tomamos muchas veces los padres, de pronto no lo recogen sus hijos ahorita, pero con los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Lo que hoy los hijos hacen con sus padres, con dolor y tristeza, pero lo que sembramos, de eso recogemos. ¿De eso no se libra? Nadie. Como dicen muchos predicadores, tranquilo que ya es Señor Jesucristo, tal y pascual y ya. Y por eso la gente, los cristianos siguen haciendo lo que les parece. Pero claro está escrito, lo que se siembra, de eso se recoge, amados hermanos. ¿Y Esaú cómo se volvió? Se volvió perverso, se volvió un muchacho resentido. Era un hombre laborioso, pero se volvió resentido. ¿Por causa de qué? De las malas decisiones de los padres, y no tanto eso, de nunca haber tenido en cuenta a Dios. Ahora que tenemos, número 3, un hijo engañador. Primero, un padre en decadencia. Segundo, una madre dudosa. Tercero, un hijo engañador.
versículos 18 al 22, del capítulo 27. Dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Le pregunta. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Viene la primera, ¿qué? Mentira. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Claro, Isaac no sospechó nada. ¿Por qué? Porque los papitos nunca disciernen lo que sus hijos están haciendo, lo que su esposo o su esposa hace. ¿Por qué no lo disciernen? Porque están esperando es que si llega tarde le voy a cantar 3 verdades, en vez de estar orando y diciendo: Señor, revélame, no, revélame que ese sinvergüenza que está haciendo. No, Señor, así no se ora. Padre de la gloria, Señor. No, pero no, él estaba inundado ¿de qué? De ser un hombre ¿qué? Carnal, mis hermanos. Pásenme esa Biblia, esa Biblia. Entonces, ¿qué dice el versículo 21? Y dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Versículo número 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Imagínense, estaba tan enceguecido, estaba tan lleno de las emociones que no fue capaz de. Todo le volvió a rico, todo lo palpó sabroso, todo lo que comió era sabroso, todo lo que olía, ¿no dicho todo? ¿Se le olvidó? ¿Qué dice el versículo? Y dice: y se acercó, el 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y le dijo: la voz de Jacob, pero las manos ¿de quién? De Esaú, mis hermanos. Jacob, ¿qué significa? Suplantó, engañador. ¿Jacob sabía la promesa de Dios para su vida? Sí, Señor. ¿Rebeca sabía la promesa de Dios para Jacob? Sí, Señor. ¿Isaac sabía la promesa de Dios para Esaú? Sí, Señor. ¿Sabía para Jacob? También. ¿Y qué pasó? ¿La iglesia, los cristianos de hoy sabemos la promesa de Dios para nuestra vida? ¿Y por qué contestan tres sí? Sí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? ¿Sí? ¿Hermano? ¿Sí? Claro, la sabemos, iglesia. Aleluya. ¿Qué hizo Jacob? Jacob sabía la promesa de Dios para su vida. Sin embargo, prestó los oídos para escuchar a su madre y se olvidó de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos prestado nuestros oídos para escuchar la voz de mamá, del papá, del hermano, del tío, del hijo? Y no escuchamos la voz más importante, que es la voz de Dios, mis hermanos. Oiga, ¿qué le dice Isaac a Jacob? ¿Tan rápido casaste? O sea, ese complot que hizo Rebeca y Jacob, eso es rápido. Apurémosle, antes de que llegue, corra la silla, corra esto, ponga todo que sea, todo que se vea normal, que no sospeche, que no hay que. En vez de decir, postrémonos, oremos, arrodillémonos, escudriñemos la palabra antes de que llegue, para que llegue en victoria y en bendición. Amén. No, corra, ponga, ¿no? Ahí está,
ay, no, me voy porque mi esposo llega, me voy porque mi esposa, ay, me voy porque mi hijo, y si no me encuentra mi hijo, usted sabe que sí. Pero mire lo que dice Isaías 28:16. ¿Qué dice Isaías 28:16? Por tanto, ¿qué? Aquí adelante. El Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no sé qué. ¿Qué le pasó a ¿Qué le pasó a Isaac, a Rebeca, a Esaú y a Jacob? ¿Qué le pasa a los cristianos de hoy? Todos quieren que el Señor venga ya. Pero usted y yo no nos podemos apresurar, hermanos. Si no ha salido tal cosa, si Dios no ha abierto la puerta para predicar a esa familia o eso, no nos apresuremos. ¿Qué le pasa al que va y sin Dios enviarlo, le abre la puerta y qué le pasa? ¿Se la tira por dónde? Por la cara. ¿Se dan cuenta, hermanos preciosos? Oiga, Rebeca debe haber sido una buena cocinera, porque tan poquito tiempo hacer un cabrito con sabor a venado, porque es que lo que cazaba de sabor a venados, y Rebeca llega y le da cabrito. Imagínense eso, ¿no? Era una tremenda cocinera, porque hacer que un cabro sepa venado, uy, hermano. Pero es tanto la astucia y el engaño de la carne. Jacob es el cuadro perfecto del hipócrita, ¿o no, hermanos? Es el cuadro perfecto del hipócrita. Como el beneficiario no era él, ni la mamá ni el papá, era él. Entonces, pero mamá, es un hipócrita, dijo, pero mamá, y si me maldice a mí, era haciéndoselas, ahí dándoselas, ¿sabes? Dándoselas ahí de sano, como que él sí era bueno. ¿Se me entiende? Era hipócrita. Su papá le dice, su voz y sus manos no son las mismas. Y él lo dice y lo hace. Y engaña a otros. Con lo que dice y con lo que hace, engaña a otros. Miremos el versículo 19. Miremos el versículo 19, ¿qué dice? Sí, 27, 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Primero dice, he hecho como me dijiste. He hecho como me dijiste. ¿Qué más dice? Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Jacob le dice 3 mentiras a Isaac. 27, 19. 27. Génesis 27, 19. Dice, Jacob le dice 3 mentiras. Número 1, le dice, soy Esaú. Versículo 19. Jacob dijo a su padre, mentira número 1, yo soy Esaú. ¿Y era quién? Jacob. Número 2, he hecho como me dijiste. Y la madre lo hizo todo. Esos papitos y esas mamitas dicen, ¿qué hubo? Vaya, atienda a la cama, rápido. Y ella va corriendo y se la atiende y dice, ¿y a qué hora usted tendió la cama? ¿A qué hora hizo usted tal cosa? Ah, no, sí. No, eso fue así, así, así. Y le está patrocinando las mentiras a su hijo. Eso es lo que hizo Rebeca.
¿Y qué más dice? He hecho, come, me dijiste. Tercera mentira, come de mi casa. No era carne de venado, sino carne de cabra. Y en el versículo 27, ¿qué hace? Y Jacob se acercó y le besó. La Biblia no puede decir aquí y Esaú, ¿no? Porque era ¿quién? Jacob. Número 4. Jacob lo besó. Lo engañó también con un beso. Y con un beso, ¿a quién traicionaron? Cuidado con esos besos de Judas y con esos besos de Jacob. Cuidado. Ay, hermanita, Dios le bendiga. ¡Mua! Cuidado con esos besos. Como Jacob era engañoso, pagó su pecado, mis hermanos. ¿Qué pasó con Labán? ¿Labán qué hizo? ¿Qué hizo Rebeca? Lo mandan de su tío Labán. ¿Y su tío Labán qué hace con él? Lo engaña muchas veces por lo de su esposa. Muchas veces. Le cambió varias veces el valor de su salario. Le dijo, no, ya no le voy a dar tanto, sino tanto. ¿Pero qué estaba recogiendo Jacob? De lo que sembró, ¿qué dice? ¿Y qué hicieron? Génesis 37:31, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mire, entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahí en el video viene, hermanos. Entonces, de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. ¿Quién era José? ¿El hijo de quién? ¿De Jacob? ¿Y de Raquel? ¿Y qué había hecho? ¿Y qué había hecho con el cabrito? Iglesia, mucho cuidado esta enseñanza. Mucho, pero mucho cuidado esta enseñanza. ¿Cuándo hizo Jacob eso? En su juventud. Después va a trabajar por su esposa, lo engaña a Labán con el salario y lo engaña también con su esposa. Crece él, tiene hijos y sigue todavía la maldición, hermano. Por eso, iglesia, a veces nos reímos, a veces nosotros andamos en el mundo, nos metemos en el mundo, decimos yo prefiero no volver más a esa iglesia, yo prefiero no sé qué. Tranquilo, no te sulfures, prefiera lo que tú quieras, pero lo que estás sembrando, de eso tú y yo vamos a recoger, hermanos. Se lo aseguro aquí, porque aquí no damos palabra liberal ni light, aquí damos es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. De lo que tú siembras, de eso vas a recoger, amados hermanos. Todas las tristezas que estás recogiendo con tus hijos y las alegrías, hermanos, que tú vas a ver. Vamos, miremos hogares cristianos, hermanos. No miremos hogares del mundo. ¿Cómo andan los hogares cristianos, hermanos? Muy pocos, hermanos, los que andan bien. No es porque yo lo diga. El Señor dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis, mis hermanos. Y miren lo que dice Números 32:23. ¿Qué dice Números? ¿Qué dice? Mas si así no lo hacéis, y aquí habréis pecado ante Jehová, y saber que vuestro pecado os ¿qué? ¿A quién lo alcanza? Al que haya cometido ¿qué? Pecado. ¿Y quién lo cometió? Jacob. ¿Cierto? ¿Y a quién y por quién le mintieron que había muerto? Por el hijo que más amaba. ¿A quién? A José. Iglesia, todo lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra
hay que pagarlo acá. Eso se paga aquí, hermanos. Todo lo que hagamos aquí en la tierra se paga aquí, mis hermanos. Por eso dice al final del versículo: vuestro pecado os alcanzará. Que el Señor hace liviana, lo hace más liviano, sí, pero que hay que pagar. En la picota hay un chico nuevo, lleva 2 martes escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me dijo el chico? Cuando terminamos el martes, dijo: pastor, si a mí me hubieran enseñado, yo estuve 9 años en una iglesia cristiana, 9 años, y mire dónde estoy. Si a mí me hubieran enseñado la palabra de Dios en estos 2 martes que yo llevo aquí escuchando la palabra de Dios, me lo hubieran enseñado aquí, me lo hubieran enseñado de esa manera tan clara, que con Dios no se burla, que con Dios uno no juega, que con Dios hay que caminar firmes, que con Dios ni a derecha ni a izquierda. Créeme, pastor, que yo no estaría aquí. Pero estuve en una iglesia 9 años, pero nunca me enseñaron ni a respetar ni a amar a Dios, ni menos a tener temor por Dios. Porque todo lo que tú y yo hagamos en lo oculto, para el Señor es como si fuera la luz. Número 4, un hermano desesperado, un padre en decadencia, una madre dudosa, ¿sí? Un hijo engañador y un hermano ¿qué? Desesperado. Versículos 36 al 38 de Génesis 27. ¿Qué dice el versículo número 36? Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿Estaba desesperado Esaú? Sí, claro. Saúl estaba desesperado, angustiado. Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo y de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Todo lo que puede traer la desobediencia a Dios. Se nos olvida muchas veces, hermanos preciosos, de que nosotros, el cumplimiento es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todo lo que tú y yo pensamos, hablamos y hacemos, todo, el Señor lo ve y lo escucha. Todo, mis hermanos preciosos. ¿Qué dice Hebreos 12:17? Miren lo que dice Hebreos. Porque ya sabéis, miren lo que dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿qué? Con lágrimas. ¿Qué hizo Esaú? Lloró, pataleó de remordimiento. Aquí dice la Biblia, dice, deseando, él anhelaba la bendición, heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. O sea, Esaú no se arrepintió. ¿Qué pasó con Judas? Hay muchos cristianos que viven llenos de remordimiento, pero no se han arrepentido, siguen siendo soberbios, altivos, orgullosos, codiciosos, mal hablados, mal pensados. Como dijo un hermano, pues si es así, no vuelvo más a esa iglesia.
Dijo, pues así yo no vuelvo más a esa iglesia. Y ahorita no tiene hogar, los hijos no lo quieren ver ni en pintura, la que era su esposa tiene otra persona, porque esas fueron las palabras de arrogancia, soberbia, ¿cierto? Y de orgullo, la bestia del hombre que no le permitió, estaba enceguecido, porque no quería ver la gloria de Dios. Lo mismo que le pasó a quién, a Esaú, a Jacob, a Rebeca y a Isaac en ese instante. ¿Esaú tenía remordimiento? Sí, pero no tenía un arrepentimiento ¿qué? Sincero, mis hermanos. Nosotros debemos de tener arrepentimiento, debemos de tener ¿qué? Remordimiento, pero tenemos que arrepentirnos sinceramente, hermanos, y no seguir en la misma práctica. No, usted y yo no podemos seguir en la misma práctica, porque créeme,